las mujeres deben usar tzitzit? Bueno, esta es una pregunta que hemos ya hablado en diferentes ocasiones. Con mucho gusto lo vamos a comentar y es una pregunta que nace de esta parashá, ya que esta parashá precisamente habla o introduce el mandamiento de usar tzitziot. Los tzitzit son estas franjas o más bien borlas o listones, en este caso un cordel. Yo tengo mis 4 tzitzit colgando de nuestras vestiduras, ¿sí? Un mandamiento establecido en Números 15, ahí lo tenemos. Bueno, no me levanto, pero este es. Por dentro utilizo un talit katán, que el talit katán básicamente es una prenda que va por debajo. Si se dan cuenta, no la uso como prenda, como ropa interior, ¿sí? Tengo mi playera y sobre mi playera está mi talit katán y esta prenda es la que me permite portar mi tzitzit a través de un orificio, ahí lo tenemos. Coloco cada uno de mis tzitzit, ¿sí? Ahí está. Y cumpliendo el mandamiento de un mandamiento que está en la Escritura, que es palabra del Eterno, Números 15:37. Vamos a leerlo juntos. Dice, Adonai habló a Moisés diciendo, vamos a ver a quién es dirigido el mandamiento. Habla a los hijos de Israel. El mandamiento es dirigido a los hijos de Israel. Y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos. En hebreo es tzitzit. Y dice que deben colgar de los vestidos. El término que se utiliza aquí es el término veged. Veged es una prenda que era usada tanto por mujeres y hombres en tiempos bíblicos. Básicamente se trataba de una cubierta. Era una especie de capa y era parte del vestido o vestidura de varón y mujer. Entonces dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, un cordón de azul. Entonces ahí tengo yo también mi cordón, no se ve muy bien, pero ahí está el cordón azul, ¿de acuerdo? Y luego dice el propósito. Os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Adonai, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales se prostituyan. Ahora, importante, cuando dice los veáis, os acordéis de los mandamientos de Adonai. Uno pensará, ¿acaso se nos olvidan y al ver nuestro tzitzit como arte de magia vamos a acordarnos de los mandamientos? No, no es así como se utiliza la expresión. La expresión acordarse implica ser fiel a un compromiso que se estableció previamente. Por ejemplo, cuando el Eterno dice que el pueblo de Israel estaba clamando, siendo esclavo, estaba experimentando dura cerviz en Egipto, dice la palabra, y el Eterno se acordó de su pacto. El Eterno se acordó de su pacto que hizo al patriarca Abraham o a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y se acordó de su pueblo. No quiere decir que el Eterno olvidó al pueblo o que olvidó su compromiso con Abraham. Es más bien una reafirmar la fidelidad. Entonces no dice ahí acordarse por el hecho de olvidar, sino que confirmas tu fidelidad a un compromiso establecido previamente. Entonces se debe entender así. Les van a servir de franja para que cuando lo veas reafirmen su compromiso de con todos los mandamientos de Adonai para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales se prostituyan. Entonces, lo que está diciendo es que el propósito de usar tzitzit es para tener una evidencia externa de un compromiso interno que hicimos con el Eterno y es obedecer sus mandamientos. La pregunta es, ¿eso es para solamente los hombres o también para las mujeres? ¿Será que solo los hombres se comprometen con el Eterno en una relación de fidelidad y obediencia? ¿O también las mujeres? Números 15:40, para que se acuerden y hagan todos mis mandamientos y sean santos a vuestro Elohim. La santidad es una responsabilidad solo para varones o también para mujeres. ¿Sí? Para que sean santos, para que sean llamados santos. ¿Y qué implica ser llamados santos? Vamos al Brit Hadashah. Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia de los que son llamados santos, los que guardan los mandamientos de Adonai, su Torah, y la fe de Yeshua. Cuando dice los mandamientos de Adonai se refiere a la Torah. Y portar tzitzit, portar los 4 tzitzit colgando del vestido, es un mandamiento también del Eterno, un mandamiento que también cumplió el Mesías Yeshua. Bueno, reiterando la pregunta. La pregunta es, ¿las mujeres deben usar tzitzit? Como vemos en el mandamiento, no establece específicamente que sea un mandamiento para varones. Dice que el mandamiento es para los hijos de Israel, para los hijos de Israel, Benei Israel.
¿De acuerdo? Esta expresión en el contexto de la Torá se refiere a todo el pueblo, hombres, mujeres, ¿sí? Dependiendo del mandamiento. Pero es importante entender que no hay una distinción de género, ¿sí? Si hubiera una distinción de género, la Torá lo diría claramente o lo diría específicamente, pero aquí pues no establece, es decir, no hay una prohibición, no se puede decir, está prohibido para las mujeres usar tzitzit, ¿sí? Sino que el mandamiento es para todo el pueblo. ¿Sí? Para todo el pueblo. Hay un énfasis claro para los varones porque los varones tienen un rol de liderazgo en el hogar, en lo público, deben ser responsables, deben ser los que dan ejemplo, ¿sí? Pero entonces el mandamiento no distingue entre hombre y mujer. Miren, vamos a poner un ejemplo con otros mandamientos y quiero que pongamos mucha atención a quién va dirigido, quién debe cumplir con los siguientes mandamientos. Vamos a ver acerca de la alimentación santa, la alimentación bíblica. Levítico 11. Levítico 11:1 dice, habló Adonai a Moisés y a Aarón diciendo, habla a los hijos de Israel. La misma expresión que se utiliza para los tzitziyot. Para los tzitzit. Habla a los hijos de Israel y diles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo aquel que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Luego el versículo 5, también el conejo está prohibido porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. ¿Quién debe cumplir con este mandamiento? Es decir, no comer carnes prohibidas porque no fueron diseñadas para el consumo. Está prohibido comer cerdo, está prohibido comer conejo, está prohibido comer liebre, está prohibido comer camarón, está prohibido comer ostiones, está prohibido comer mariscos, se entiende el punto. Está prohibido comer ratones, está prohibido comer escarabajos, ¿de acuerdo? ¿Para quién es esta prohibición? Dice, habla a los hijos de Israel, hombres y mujeres que son parte del pueblo del pacto. Eso quiere decir que en mi hogar no significa que solo yo como de manera santa y mi esposa sí puede comer carne de cerdo y otros alimentos, o más bien otros animales prohibidos porque la Torá no les llama alimentos. Claro que no. Hombres y mujeres cumplen el mandamiento. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de Levítico 23, el capítulo de las santas convocaciones. Vamos a ver quién debe guardar las santas convocaciones. Levítico 23:1. Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. ¿A quién está dirigido el mandamiento? A los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Adonai, las convocaciones santas, a las cuales proclamaréis en sus tiempos. Entonces, ¿quién debe guardar Shabbat? ¿Hombres o mujeres? Ambos. ¿Quién debe guardar Pesaj? ¿Hombres o mujeres? Ambos. ¿Quiénes deben guardar panes sin levadura? Shavuot, Yom Teruah, Yom HaKippurim, Sukkot. ¿Quién debe guardar esas fiestas bíblicas? Dice el texto, habla a los hijos de Israel, hombres y mujeres. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos a Deuteronomio 29, ahí nos dice quién es, desde la perspectiva del Eterno, parte de esa expresión, hijos de Israel. Cuando la Torá dice hijos de Israel, ¿a quién se refiere? La Torá nos lo dice en Deuteronomio 29:1. Miren, vamos al 29:1, dice, estas son las palabras del pacto que Adonai mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Aquí el Eterno está hablando de los dos pactos. Se refiere al pacto del Sinaí, Horeb, y el pacto de Moab. En el Sinaí empezaron a darse los mandamientos de la Torá y en Moab se estaban dando los últimos mandamientos de la Torá antes de que el pueblo ingresara en la tierra prometida. Y ahí dice que es un pacto celebrado con los hijos de Israel, con hombres o mujeres. Vamos a ver. Si nosotros vamos al versículo 2, Moisés pues llamó a todos, más bien, llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Adonai ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón, a todos sus siervos y a toda la tierra. Bueno, vamos a avanzar al versículo
9, porque a partir de ahí nos va a decir quiénes son parte de los hijos de Israel. Deuteronomio 29:10, cuando el Eterno dice, habla a los hijos de Israel, ¿a quién se refiere? ¿A varones o a mujeres? Lo dice a partir del versículo 10. Deuteronomio 29:10, vosotros todos estáis hoy en presencia de Adonai vuestro Elohim, todos, todo Israel estaba ahí. ¿Quiénes? Cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel, pero no termina ahí. Sigue diciendo, vuestros niños, vuestras mujeres, tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Adonai tu Elohim y en su juramento que Adonai tu Elohim concierta hoy contigo. Además, no solamente hombres y mujeres, niños, ancianos y extranjeros que estaban en ese momento en Moab, no solamente con ellos estaba concertando el pacto, también con nosotros, lo dice claramente el texto, ¿sí? Dice, y no solamente con ustedes hago yo este pacto o este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy, con nosotros, delante de Adonai nuestro Elohim, y con los que no están aquí hoy, con nosotros, es decir, generaciones y generaciones del pueblo del pacto. Por la sangre del Mesías Yeshua somos parte, injertados en ese pueblo del pacto. Entonces también está haciendo un pacto con nosotros. Muy bien, ahí está. ¿Quiénes entonces? ¿Quiénes son los hijos de Israel? Vamos entonces, todo, hombres y mujeres. Vamos al mandamiento. Números 15:37. Vamos a ver para quién es el mandamiento de los tzitziyot. Adonai habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas, tzitzit, en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para cuando lo veáis os acordéis, es decir, confirmen su compromiso con la obediencia de los mandamientos de Adonai para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón, de vuestros ojos, en pos de los cuales se prostituyan, para que se acuerden y hagan todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Elohim. Bien, creo que es muy clara la escritura. La misma escritura establece que los tzitzit no se trata de un adorno, es una señal visible de identidad y obediencia. Reflejas hacia el exterior quién eres delante del Eterno, eres parte del pueblo del pacto y también se usa para confirmar, reafirmar nuestro compromiso con la obediencia de sus mandamientos. Todo aquel que ha decidido guardar la obediencia a la Torá debe reflejarlo de manera visible a través de los tzitziyot, como un testimonio hacia las personas que nos rodean y un testimonio para nosotros mismos. Entonces, ¿quiénes deben usar tzitziyot? Todos los hijos de Israel. Y las mujeres incluso son parte de los hijos de Israel, como lo establece el apóstol Pablo. Vamos a Gálatas 3, déjenme ver si es 27. 28. Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos son uno en el Mesías Yeshua. Es decir, cualquier división cultural o impuesta por el hombre, como diciendo, las mujeres no deben estudiar Torah, los hombres sí, las mujeres no deben portar tzitzit, los hombres sí, los hombres deben celebrar las fiestas, las mujeres no, que son más bien una formación cultural que estableció el judaísmo ortodoxo o el judaísmo rabínico, pero esas divisiones culturales dice que en el Mesías no se cumplen. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, todos son uno en el Mesías Yeshua. Todos, hombre y mujer, siguen el ejemplo de obediencia del Mesías Yeshua. Si ustedes son del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Decía, amados hermanos, que debemos seguir el ejemplo del Mesías Yeshua, porque así como el Mesías guardó Shabbat, debemos seguir su ejemplo de obediencia. Lucas 4:16, que dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Otra forma de decirlo, conforme a su hábito. Su práctica habitual era guardar Shabbat y leer la Torá, las escrituras en la sinagoga. Ahí dice, se levantó a leer. Entonces, si Yeshua guardó Shabbat y quien dice que permanece en él debe andar como él anduvo, es decir, seguir su ejemplo de obediencia. Ahora, ¿por qué comentamos esto? Porque también sabemos por las escrituras que Yeshua también usaba tzitzit. Déjenme ver dónde está el texto específico del Brit Hadashah para confirmarlo. A ver, déjenme confirmar si está en Mateo 9:20. Sí, dice, he aquí,
Mateo 9:20. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Craspedón, dice ahí, craspedón, ¿de acuerdo? Ahí dice fleco, se traduce como fleco. ¿Qué tocó la mujer? El fleco, el tzitzit del manto de Yeshua. Quiero que tomes en cuenta este título en griego, craspedón. Craspedón se tradujo como borde, pero debió traducirse como tzitzit, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. ¿Qué término se utiliza para el borde del manto de Yeshua? Craspedón, tenlo en mente, ¿de acuerdo? Ahora, vamos al mandamiento de la Torah, vamos a ver si Yeshua cumplía con este mandamiento de portar tzitziyot. Os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Adonai para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales se prostituyan. Miren, dice aquí, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos. ¿Qué nos interesa conocer aquí? El texto griego, la Septuaginta nos va a ayudar para ese propósito. Es este justamente, ¿de acuerdo? Aquí está la Septuaginta y quiero saber ¿qué término utilizaron los traductores de la Septuaginta, que es la traducción del Tanaj, la Biblia hebrea, muy antigua, se tradujo 200 a 250 años antes de la llegada del Mesías Yeshua, y para este concepto, los bordes, que, bueno, no está traducido aquí, en hebreo, ese es el texto hebreo, en hebreo es tzitzit, ahí está el término, tzitzit, es como se dice, tzitzit, se tradujo como franjas. Y en griego, ahí tenemos el texto griego, esta es la Septuaginta, dice craspedón, franjas, tzitzit, y craspedón es el término que se utiliza en Mateo 9:20, cuando dice que la mujer se acercó por detrás y tocó craspedón de su manto de Yeshua, es decir, los tzitzit. Por lo tanto, si Yeshua utilizaba y guardaba este mandamiento y dice segunda de Juan, es primera de Juan 2:6, dice, el que dice que permanece en él, en Yeshua, debe andar como él anduvo, siguiendo su ejemplo de obediencia. Pregunta, ¿esto aplica para hombres solamente o hombres y mujeres? Reafirmemos lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros son uno en el Mesías Yeshua. Entonces, esto contesta la pregunta, ¿las mujeres deben usar tzitzit? No hay un registro bíblico que establezca que portar tzitzit solo sea para varones. Es para todo aquel que es parte del pueblo del pacto, es para todo aquel que es discípulo del Mesías Yeshua, que permanece en Yeshua y desea andar como Yeshua anduvo, siguiendo su ejemplo de obediencia y sabiendo que Yeshua usó craspedón, usó tzitzit en su manto. También hombres y mujeres que quieren seguir su ejemplo deben portar este mandamiento de manera visible. Así que esa es la respuesta. Enseñamos que las mujeres, claro, deben y pueden utilizar tzitziyot conforme a la Torah, no conforme a la tradición. ¿A quién estamos escuchando? ¿Al hombre o al Creador?